Capítulo 8. Los planos de correspondencia. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. El Kybalion. El segundo gran principio hermético encierra la verdad de que existe entre los diversos planos de manifestación de la vida y del ser una armonía, concordancia y correspondencia. Esta verdad lo es porque todo cuanto hay en el universo emanó de la misma fuente, y las mismas leyes, principios y características se aplican a cada unidad o combinación de unidades de actividad, conforme cada una manifiesta su propio fenómeno en su propio plano. Para facilitar la meditación y el estudio, la filosofía hermética considera que el universo puede dividirse en tres grandes clases de fenómenos, conocidas como los tres grandes planos, y el plano físico, guía, el plano mental, y el plano espiritual. Estas divisiones son más o menos artificiales y arbitrarias, porque la verdad es que las tres divisiones no son más que grados ascendentes en la gran escala de la vida, siendo el punto más bajo la materia indiferenciada, y el más elevado el del espíritu. Además, los diferentes planos se esfuman unos en otros, de manera que no puede establecerse una división firme y nítida entre la parte superior del plano físico y la inferior del mental. En una palabra, los tres grandes planos pueden ser considerados como tres grandes grupos de grados de vida en manifestación, y aunque el propósito de este libro no nos permite entrar en una explicación extensa de los mismos, daremos una descripción general de ellos. Para principiar, podemos considerar la pregunta tan a menudo formulada por el neófito, que desea saber lo que significa realmente la palabra plano, término que se usa libremente y que apenas ha leído a Mois ha sido explicado en muchas obras de ocultismo. La pregunta se formula generalmente así: ¿un plano es un lugar que tiene dimensiones o no es más que una condición o estado? Y podemos contestar: no, no es un lugar ni una dimensión ordinaria del espacio, pero, sin embargo, es más que un estado o condición. Puede ser considerado como un estado o condición, pero, no obstante, el estado o condición es un grado dimensional, es una escala y está sujeto a medida. Parecerá esto quizá una paradoja, pero examinemos el punto. Una dimensión es una medida en línea recta, relacionada con una medida base, etc. Las dimensiones ordinarias del espacio son longitud o largo, latitud o ancho, y grosor o altura. Pero existe otra dimensión de las cosas creadas, o medida en línea recta, conocida por los ocultistas y también por los hombres de ciencia, aunque estos últimos no le hayan dado todavía el nombre de dimensión. Esta nueva dimensión, que por el momento es la base de muchas especulaciones bajo el nombre de cuarta dimensión, es el tipo usado para determinar los grados o planos. Esta cuarta dimensión puede ser denominada la de la vibración. Es un hecho bien conocido por la ciencia moderna, así como por los hermetistas, quienes han encerrado esa verdad en su tercer principio, que todo está en movimiento, todo vibra, nada está en reposo. Desde la más elevada manifestación hasta la más baja, todas las cosas vibran, y no solamente vibran con diferente intensidad, sino en diferentes dimensiones y de diferente manera. Los grados de intensidad vibratoria constituyen los grados para medir en la escala de vibraciones, o sea, los grados de la cuarta dimensión. Todos estos grados forman lo que los ocultistas llaman planos. Cuanto más elevado es el grado de vibración, tanto más elevado es el plano. De manera, pues, que aunque un plano no es un lugar, ni estado o condición, posee, sin embargo, cualidades comunes a ambos. Algo más tendremos que decir sobre las vibraciones en los próximos capítulos, en los que estudiaremos el principio hermético de vibración. Se recordará, no obstante, que los tres grandes planos no son divisiones actuales y reales de los fenómenos del universo, sino simples medios arbitrarios empleados por los herméticos para ayudar al pensamiento y al estudio de los diversos grados y formas de la actividad y de la vida universales. El átomo de la materia,
la unidad de fuerza, la mente del hombre y el ser del arcángel no son más que grados de una sola y misma escala, y todos son fundamentalmente los mismos, siendo la diferencia solo cuestión de grado y de intensidad vibratoria. Todos son creaciones del todo, y tienen su existencia dentro de su mente infinita. Los herméticos subdividen cada uno de esos 3 grandes planos en 7 planos menores, y cada uno de estos en 7 subplanos, siendo estas divisiones más o menos arbitrarias, esfumándose unas en otras, pero han sido adoptadas por conveniencias del estudio científico. El gran plano físico y sus 7 planos menores es la división que comprende todos los fenómenos del universo que se refieren a las cosas, fuerzas y manifestaciones físicas. Incluye todas las formas de lo que conocemos como materia y todas las formas de lo que llamamos energía o fuerza. Pero se debe recordar que la filosofía hermética no reconoce la materia como una cosa en sí misma, o como si tuviera una existencia separada de la mente del todo. La proposición es que la materia no es más que una forma de energía, esto es, energía de una intensidad vibratoria inferior de cierta clase. Y de acuerdo con ello, los herméticos clasifican la materia bajo el título de energía, y le adjudican 3 de los 7 planos menores del gran plano físico. Dichas 7 divisiones menores son las siguientes. I. El plano de materia. A. El plano de materia. B. 13. El plano de materia. C. Culo. El plano de sustancia etérica. P. El plano de energía. A. B. El plano de energía. B. Vidi. El plano de energía. T. El plano de materia. A. Comprende las formas materiales sólidas, líquidas y gases, tal como lo reconocen generalmente las obras de texto físicas. El plano de materia. B. Comprende ciertas formas más elevadas y sutiles de la existencia que la ciencia recién comienza a conocer. Los fenómenos de la materia radiante, bajo sus fases de radium, etc., que pertenecen a la subdivisión más inferior de este plano menor. El plano de materia, C, comprende formas de la materia más sutil y tenue, cuya existencia ni siquiera sospechan los hombres de ciencia actuales. El plano de la sustancia etérea comprende lo que la ciencia denomina éter, sustancia de tenuidad extrema y de prodigiosa elasticidad, que compenetra todo el espacio universal y que obra como medium para la transmisión de ondas de energía, tales como la luz, el calor, la electricidad, etc. Esta sustancia etérica es el eslabón de unión entre la llamada materia y la energía, participando de la naturaleza de ambas. La doctrina hermética dice que ese plano tiene 7 subdivisiones, como las tienen los demás planos menores, y que en realidad hay 7 éteres en vez de uno. Inmediatamente después viene el plano de la energía, A, que comprende las formas de energía que la ciencia conoce corrientemente, siendo sus 7 subdivisiones respectivamente: calor, luz, magnetismo, electricidad, atracción, gravitación, cohesión, afinidad química, etc., y otras varias formas de fuerza que revelan los experimentos científicos, pero que aún no han sido denominadas o clasificadas. El plano de la energía, B, comprende 7 subdivisiones de las más elevadas modalidades de energía, que aún no ha descubierto la ciencia, pero que han sido llamadas las fuerzas sutiles de la naturaleza, cuya manifestación se provoca mediante ciertos fenómenos mentales, cuyos fenómenos son posibles merced a ellas. El plano de la energía, C, comprende 7 subdivisiones de energía, tan elevadamente organizada que tiene muchas de las características de la vida, pero no son reconocidas por el hombre en el actual estado de desarrollo, siendo utilizables solamente para los seres del plano espiritual. Esa energía es inconcebible y puede ser considerada casi como poder divino. Los seres que la emplean son como dioses, aun comparándolos con el tipo humano más elevado que conozcamos. El gran plano mental comprende esas formas de cosas vivientes que conocemos en la vida ordinaria,
así como otras formas no tan bien conocidas, salvo por los ocultistas. La clasificación de los 7 planos mentales menores no es muy satisfactoria, sino más bien arbitraria, salvo que se acompañara por complicadas explicaciones que son ajenas al propósito de este libro. Pero la mencionaremos. I. El plano de la mente mineral. Du. El plano de la mente elemental. A. Tredo. El plano de la mente vegetal. Cuarto. El plano de la mente elemental. B. B. El plano de la mente animal. B. El plano de la mente elemental. C. B. El plano de la mente humana. El plano de la mente mineral comprende los estados o condiciones de las unidades o entidades, o grupos y combinaciones de las mismas, que animan las formas conocidas bajo el nombre de minerales, sustancias químicas, etc. Estas entidades no deben ser confundidas con las moléculas, átomos y corpúsculos, siendo estos últimos solo el cuerpo material de dichas entidades, así como el cuerpo del hombre no es más que su forma material y no el mismo. A esas entidades se las puede llamar almas, en cierto sentido, y son seres vivientes de escaso grado de desarrollo, vida y mentalidad, apenas un poco más que las unidades de energía viviente, que comprenden las subdivisiones superiores del más elevado plano físico. El hombre corriente no suele atribuir mente, alma o vida al reino mineral, pero todos los ocultistas reconocen la existencia del mismo, y la ciencia moderna se está encaminando rápidamente hacia este punto de vista. Las moléculas, átomos y corpúsculos tienen sus odios y amores, gustos y desagrados, atracciones y repulsiones, afinidades y no afinidades, etc. Y algunos hombres de ciencia han expresado la opinión de que el deseo y la voluntad, las emociones y sentimientos de los átomos, solo difieren en grado de los del hombre. No tenemos espacio para discutir el asunto aquí. Todos los ocultistas saben que es un hecho, y otros se refieren a los descubrimientos científicos más recientes para que se vea su corroboración. Este plano tiene las 7 subdivisiones habituales. El plano de la mente elemental, A, comprende el estado o condición y grado de desarrollo mental y vital de una clase de entidades desconocidas para el hombre corriente, pero que el ocultista conoce. Son invisibles para los sentidos ordinarios del hombre, pero, no obstante, existen y desempeñan su papel en el drama del universo. Su grado de inteligencia es intermedio entre las entidades minerales y químicas por una parte y las entidades del reino animal por la otra. Hay 7 subdivisiones en este plano también. El plano de la mente vegetal y sus 7 subdivisiones comprende los estados o condiciones de las entidades que encierra el mundo vegetal, los fenómenos mentales y vitales que se conocen corrientemente. Muchas e interesantes obras científicas se han escrito últimamente sobre la mente y la vida en las plantas. Los vegetales tienen vida, mente y alma, tanto como los animales, el hombre y el superhombre. El plano de la mente elemental, B, y sus 7 subdivisiones, comprende los estados y condiciones de una forma de elementales o entidades invisibles, que hacen su obra en el universo, cuya mente y vitalidad forma parte de la escala entre el plano de la mente vegetal y el plano de la mente animal, participando dichas entidades de la naturaleza de ambos. El plano de la mente animal y sus 7 subdivisiones comprende los estados y condiciones de las entidades, seres o almas que animan los cuerpos vivientes de los animales y que son familiares a todos. No es necesario entrar en detalles concernientes a este reino o plano de vida, porque el mundo animal nos es tan familiar como el nuestro propio. El plano de la mente elemental, C, y sus 7 subdivisiones, comprende las entidades o seres invisibles que participan de la naturaleza de la vida animal y humana, en determinado grado y combinación. Los elementos pertenecientes a este plano y que están en el grado más elevado del mismo son semihumanos en inteligencia.
El plano de la mente humana y sus 7 subdivisiones comprende las manifestaciones de la vida y mentalidad que son comunes al hombre en sus varios grados y divisiones. En este punto, debemos indicar el hecho de que el hombre corriente actual ocupa la 4ª subdivisión del plano de la mente humana, y solo los más inteligentes han cruzado los límites de la 5ª subdivisión. Millones de años ha empleado la raza para alcanzar este estadio, y tardará muchos años más en llegar a las subdivisiones 6ª y 7ª. Pero debemos recordar que ha habido razas anteriores a las nuestras que han pasado por esos grados y después más allá de ellos. Nuestra propia raza es la 5ª, con más los rezagados de la 4ª, que huella el sendero. En ella ha habido unas cuantas almas avanzadas que han sobrepasado a la masa y han llegado a la 6ª y hasta la 7ª subdivisión, y algunos un poco más allá todavía. El hombre de la 6ª subdivisión será el superhombre y el de la 7ª el ultrahombre. Al considerar los 7 planos mentales menores, nos hemos referido a los 3 planos elementales, en un sentido general. No deseamos entrar en mayores detalles en esta obra, porque el asunto no pertenece a este plano de la filosofía y enseñanzas generales. Pero hemos dicho esto para dar una idea un poco más clara de las relaciones de estos planos con los que nos son más familiares. Los planos elementales guardan la misma relación en mentalidad y vitalidad con los planos mineral, vegetal, animal y humano, que las teclas negras de un piano con las blancas. Las teclas blancas bastan para producir música, pero hay ciertas escalas, melodías y armonías en las que las teclas negras desempeñan su parte, siendo necesaria su presencia. Son también necesarias como eslabones de unión en las condiciones anímicas o estados de ser diversos entre los demás planos, alcanzándose así ciertas formas de desenvolvimiento. Y este hecho dará al lector que pueda leer entre líneas una luz nueva sobre el proceso de la evolución, una nueva clave para la secreta puerta de la vida que se oculta entre reino y reino. Todos los ocultistas conocen perfectamente esos grandes reinos de elementales, y las obras esotéricas están llenas de alusiones a los mismos. Pasando del gran plano mental al gran plano espiritual, ¿qué es lo que podríamos decir? ¿Cómo podríamos explicar esos elevados estados del ser, de la vida y de la mentalidad a mentes que son todavía incapaces de comprender las subdivisiones más elevadas del plano de la mente humana? Esa tarea es imposible. Solo podemos hablar en los términos más generales. ¿Cómo podría describirse la luz a un hombre que haya nacido ciego? ¿Cómo explicar el azúcar a quien nunca ha probado algo dulce? ¿Cómo hablar de armonía a un sordo? Todo lo que podemos decir es que los 7 planos menores del gran plano espiritual, cada uno de los cuales tiene las usuales 7 subdivisiones, comprenden seres tan superiores al hombre actual como este último es superior al gusano, o quizás a formas aún inferiores. La vida de esos seres trasciende tanto a la nuestra que ni siquiera podemos pensar en los detalles de las mismas. Su mente es tan elevada que, por ellos, nosotros apenas si pensamos, y nuestros procesos mentales les parecen puros procesos materiales. La materia que forma sus cuerpos es del plano más elevado, y algunos dicen que están envueltos por pura energía. ¿Qué es lo que podría decirse sobre tales seres? En los 7 planos menores del gran plano espiritual existen seres de quienes hablamos como ángeles, arcángeles o semidioses. En los planos menores inferiores viven aquellos a quienes damos el nombre de maestros y adeptos. Sobre ellos están las grandes jerarquías de huestes angélicas inconcebibles para el hombre, y sobre ellas están los que, sin irreverencia alguna, podrían llamarse dioses, pues su grado de elevación en la escala es tan alto, tan grande su poder e inteligencia, que sobrepasan a todas las concepciones que el hombre se ha formado sobre la deidad. Esos hombres están más allá de todo cuanto se pueda imaginar, siendo la palabra divino la única que se les podría aplicar.
Muchos de esos seres, incluso las huestes angelicales, tienen sumo interés por las cosas del universo y desempeñan un papel importantísimo en sus procesos. Esas invisibles divinidades y auxiliares angélicas ejercen su influencia libremente y poderosamente en la obra de la evolución y del progreso cósmico. Su intervención ocasional y auxilio directo en los asuntos humanos han dado origen a muchas leyendas, creencias, religiones y tradiciones de las razas pasadas y actuales. Han superpuesto su conocimiento y poder sobre el mundo una y otra vez, todo bajo la ley del todo, por supuesto. Pero sin embargo, aún esos elevadísimos seres existen meramente como creaciones de la mente del todo, y están sujetos a los procesos cósmicos y a las leyes universales. Son todavía mortales, podemos llamarlos dioses, si nos agrada, pero no son más que nuestros hermanos mayores, las almas avanzadas que han sobrepasado a sus compañeras y que han renunciado temporalmente al éxtasis de la absorción en el todo para poder ayudar a la raza en su ascendente jornada en el sendero, pero pertenecen al universo y están sujetos a sus condiciones. Son mortales y su plano es inferior al del espíritu absoluto. Solo los herméticos más avanzados son capaces de comprender las enseñanzas secretas concernientes al estado de existencia y a los poderes manifestados en los planos espirituales. El fenómeno es tan superior al que se produce en los planos mentales que cualquier intento de descripción solo serviría para producir una gran confusión de ideas. Únicamente aquellos cuya mentalidad ha sido cuidadosamente educada en la filosofía hermética durante años enteros, y los que han traído consigo, de encarnaciones anteriores, el conocimiento adquirido previamente, pueden comprender adecuadamente lo que significan las enseñanzas referentes a los planos espirituales, y muchas de ellas las guardan celosamente los herméticos por considerarlas demasiado sagradas, importantes y hasta peligrosas, como para divulgarlas públicamente. El estudiante inteligente comprenderá lo que esto significa si dijéramos que el significado de la palabra espíritu, tal como lo usan los herméticos, es sinónimo de poder viviente, de fuerza animada, de esencia interna o vital, etc. Significación que no debe confundirse con lo que generalmente se atribuye al término en cuestión: religioso, eclesiástico, espiritual, etéreo, santo, etc. El ocultista emplea la palabra espíritu en el sentido de principio animador, lo que lleva consigo la idea de poder, de energía viviente, de fuerza mística, etc. El ocultista sabe muy bien que lo que él conoce como poder espiritual puede ser empleado con fines buenos o malos, de acuerdo con el principio de polaridad, hecho que ha sido reconocido por la mayoría de las religiones en sus concepciones de Satanás, Belcebú, el diablo, Lucifer, ángeles caídos, etc. Por esta razón, el conocimiento referente a esos planos ha sido mantenido en el secreto, en el santuario de los santuarios, de todas las fraternidades esotéricas y órdenes ocultas. Ha sido guardado en la más secreta cámara del templo. Pero, y esto sí podemos decirlo, los que han alcanzado grandes poderes espirituales y los han empleado mal, se han creado un destino terrible, y la oscilación del péndulo del ritmo inevitablemente los llevará al otro extremo de la existencia material, desde cuyo punto tendrán que volver nuevamente a hacer el mismo camino a lo largo de las múltiples espirales del sendero. Pero siempre tendrán como castigo el recuerdo vibrante de las cumbres donde cayeron debido a su mal obrar. Las leyendas sobre los ángeles caídos tienen una base real, como saben todos los ocultistas. La lucha interesada por el poder en los planos espirituales inevitablemente produce que el alma egoísta pierda su equilibrio espiritual y caiga tan abajo como había ascendido. Pero, aun a estas almas, se les presenta la oportunidad de volver sobre sus pasos, y hacen la jornada de vuelta pagando la tremenda penalidad, de acuerdo con la invariable ley. Para concluir, recordamos que, de acuerdo con el principio de correspondencia, que encierra la verdad de que, como es arriba, es abajo,
como es abajo, es arriba, todos los 7 principios herméticos están en plena operación en los diversos planos, físico, mental y espiritual. El principio de la sustancia mental se aplica, por supuesto, a todos los planos, porque todos están en la mente del todo. El principio de correspondencia se manifiesta en todos, porque existe analogía, acuerdo, correspondencia y concordancia entre los varios planos. El principio de vibración se manifiesta también en todos los planos, pues las diferenciales que los dividen son consecuencia de la vibración, como ya hemos explicado. El principio de polaridad se manifiesta en cada plano, siendo los extremos o polos aparentemente opuestos y contradictorios. El principio del ritmo se manifiesta en cada plano, con flujo y reflujo, ascenso y descenso, ingreso y egreso. El principio de causa y efecto se manifiesta en cada plano, teniendo todo efecto su causa y toda causa su efecto. El principio de género se manifiesta en cada plano, estando siempre expresada la energía creadora y operando mediante los aspectos masculino y femenino. Como es arriba, es abajo; como es abajo, es arriba. Los milenarios axiomas herméticos encierran los grandes principios de los fenómenos universales. Conforme vayamos considerando los restantes principios, veremos cada vez más clara la verdad de la naturaleza universal de este gran principio de correspondencia.